Bendiciones para todos. Hoy me acompaña mi hijo Esteban. Él va a estar compartiendo unos minutos en esta reflexión y así hacerla un poco diferente. Ya hemos venido haciéndolas casi que todos los días durante 3 meses y hoy he querido que me acompañe para que podamos compartir algunos aspectos de un pasaje que es no solamente muy conocido, sino que muy importante en la vida de todo cristiano. Esteban, brinde un pequeño saludo a los hermanos y a los amigos que nos escuchan por las redes, no tanto de la congregación Faro, sino de algunas otras congregaciones que también nos escuchan. Sí, buenas tardes a todos. Espero que pues esta pequeña reflexión pueda ser de mucha bendición para todos ustedes y que podamos ser edificados por medio del Espíritu Santo. Ok, leamos el pasaje. Se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entiendo, Esteban, que usted ha estudiado en sus capacitaciones doctrinales acerca de este pasaje. ¿Tiene algún comentario al respecto? Sí, claro. De hecho, este pasaje en la palabra de Dios para mí es vital, es de gran importancia, ya que se nos está indicando pues la importancia de la escritura. Aquí en este pasaje, pues Pablo le está hablando a Timoteo, le está indicando de que toda la escritura es inspirada por Dios. Me llama mucho la atención que esta palabra inspirada, si uno se va al griego, al original de la palabra, pues la palabra correcta es theopneustos, que pues esta palabra tiene algo sorprendente, y es que nosotros cuando pensamos en la palabra inspirada, podemos pensar en esa persona que se inspiró e hizo una gran obra de arte, o ese pues pianista que se inspiró en un teatro y tocó el piano de una manera hermosa y sobresaliente. Pero en este momento, cuando pues Pablo le está hablando a Timoteo que la palabra de Dios, la escritura es inspirada, le está indicando que es soplada por Dios. Esa es pues la definición del original de griego de esta palabra inspirada, por lo cual realmente es Dios el quien está hablando por medio de la palabra de Dios y no es un hombre que pues usa sus argumentos o sus creencias o su personalidad para decir algo meramente humano. Entonces podemos ver que la palabra inspirada es soplada por Dios. Y pues me llama mucho la atención que aquí dice que es útil para enseñar. Pues nosotros por medio de la palabra de Dios podemos enseñar a otros. Recordemos que la Gran Comisión se nos ordena que tenemos que enseñar pues la palabra de Dios a toda criatura, de toda nación. Pero para poder enseñar la doctrina tenemos que conocerla. Esto implica que nosotros tenemos que ser diligentes y pues ser estudiosos, responsables para poder interpretar la palabra de Dios de una manera correcta. Luego lo que dice este pasaje es que la palabra de Dios sirve para redarguir. Esto es sumamente importante porque la iglesia cristiana ha sido atacada durante muchas épocas y siglos por falsas doctrinas. Y esta palabra redarguir está hablando de amonestación. Es decir, hay muchas doctrinas que se pueden introducir en la iglesia cristiana que no son correctas. Y conociendo la palabra de Dios, la misma palabra de Dios tiene el poder para amonestarnos y pues para indicarnos cuál es la doctrina correcta. Después, para corregir. Como cristianos muchas veces vamos a cometer equivocaciones y nos podemos desviar. Muchas veces por causa del pecado podemos distorsionar ese encuentro que tenemos con el Espíritu Santo y pues con su palabra. Y la palabra de Dios es útil también para corregirnos. Y dice últimamente aquí que es para instruir en justicia. Aquí viene ligado con lo que es la santidad. Nuestra meta en este mundo no es pues ser teólogos o conocer la palabra de Dios de una manera pues sobresaliente, sino es ser santos porque Dios es santo. Y por medio de la palabra de Dios podemos crecer en santidad y vivir la vida en piedad como es pues la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que no se trata tan solamente de un día entender que soy pecador, abrir el corazón a Jesucristo para que por su gracia Él me tome y me otorgue la salvación, sino que después de eso hay toda una dinámica que uno debe seguir todos los días que esté en este mundo, ya sea que el Señor nos llame a su presencia por medio de la muerte o que el Señor venga, como promete la palabra, que Él regresará y nos lleve a su presencia al cielo. Debemos estar ocupados en algo para nutrir nuestra vida espiritual,
para traer conocimiento y después, teniendo ya el conocimiento, con ayuda del Señor, el mismo Espíritu Santo, poner por obra, en aplicación esa palabra que vamos conociendo. Más o menos eso es lo que pude entender. Sí, sí, correcto. Si fuera que Dios nos salvó para pues ir al cielo, pues ¿por qué estamos en la tierra todavía? Entonces, con esto podemos profundizar y saber de que sí, Dios nos salvó para darnos vida eterna, pero estamos en esta tierra para hacer luz en las tinieblas, para traer lo que es sanidad a todas esas personas que están enfermas, para hablar vida donde hay muerte. Y para poder realizar esto tenemos que ser diligentes, tenemos que perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios, y tenemos que ser santos, porque Dios es un Dios santos y pues para poder servir a Dios tenemos que ser como Él. Esto no significa que no vayamos a pecar, claramente somos pecadores, pero tenemos una gracia y la misericordia que Él da, que es mucho más amplia y grande de lo que nosotros podemos entender. Entonces, lo que es el papel de la preservación y la santidad en la vida de un creyente es algo vital, porque si nos desviamos, vamos a ser personas que hablan cosas que nacen del corazón humano, pero que no es fruto de una comunión espiritual con Cristo y que no emana de la palabra de Dios. Entiendo. Entonces ya para terminar, una última pregunta y con la reflexión que tengas en la respuesta vamos a cerrar esta pequeña reflexión. Sin ningún afán de criticar ningún estilo de iglesia, ministerio, usted va a una iglesia que tiene un estilo diferente a la que yo dirijo como pastor y tal vez la iglesia de los 500 metros va a tener otro estilo, así como las personas tenemos estilos diferentes en nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestro carácter, en forma muy general, por lo menos del contexto que nosotros tenemos inmediato, que es nuestro país y algunos otros países de América Latina. ¿Consideras que las iglesias, tal vez, olvidándonos de estos 3 meses de pandemia que nos han tenido aislados, promueven mucho la parte emocional y una espiritualidad muy superficial que en vez de estar cimentando los fundamentos, ahondando en la madurez y en el conocer más acerca de la fe y profundizar sobre todo una relación fuerte con el Señor, y que estas actividades lo que hacen al tocar emociones, hacer un ambiente, es simplemente tocar emociones, pero no hay un fruto a largo plazo, o tiene que ser así, algo más equilibrado, o que las dos cosas puedan coexistir. Sí, correcto. La palabra de Dios es suficiente. Eso significa que no ocupamos nada más fuera de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Dios en su poder, lo que Él quiso darnos para poder comprenderlo a Él y para poder vivir de acuerdo a su voluntad, fue la Escritura. Creo que hoy en día, en todo el mundo, pues se predica un evangelio que va muy basado en lo que son experiencias, en lo que son emociones, y realmente las emociones son pasajeras. Un día yo me puedo levantar triste, otro día yo me puedo levantar enojado, otro día feliz, y es cambiante. Si nosotros tenemos una espiritualidad que se basa en experiencias y emociones, realmente no vamos a ser como ese hombre que edificó su casa sobre la arena y no sobre la roca. Pero si edificamos nuestra casa sobre la roca que es Cristo, y nuestra convicción es mayor a nuestras emociones y experiencias, vamos a saber de que no vamos que no vamos a ser movidos por cualquier doctrina o por cualquier pensamiento o por cualquier emoción. Y esto nos va a ayudar a poder ser cristianos maduros, diligentes en la fe y pues depender en Dios, no en nosotros mismos. Creo que hoy en día tristemente pasa esto, pero la razón es porque no se le da la importancia a la palabra de Dios como se le debería dar. La palabra de Dios es lo mejor que nos pudo pasar. En la palabra de Dios no hay errores, es inspirada por Dios, es nacida del corazón de Dios y es lo único que nosotros ocupamos. Si ustedes aman a Dios, y aquí hay jóvenes, personas que realmente aman a Dios, yo creo que la mejor manera de mostrar ese amor es atesorando pues la palabra de Dios, guardando pues la palabra de Dios en todos nuestros corazones. De hecho, el salmista dijo que yo te amé porque guardé tus mandamientos, ¿verdad? Y para guardar los mandamientos que Dios quiere que nosotros hagamos, la única forma de poder realizar esta acción es conociendo la palabra de Dios, atesorando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y vivir de acuerdo a las Escrituras. Bueno, qué importante esto, y claro,
Necesitamos profundizar seriamente en el conocimiento de la palabra con el fin de poder hacer nuestra vida, ajustar nuestra vida a sus lineamientos. Bueno, Esteban, muchas gracias, Dios lo bendiga. Hemos escuchado también la voz de un joven, una generación que tiene sus bemoles, que tiene sus retos, que tiene sus desafíos en este tiempo difícil que nos ha correspondido vivir, pero que encuentra en la palabra de Dios lo necesario para que podamos tener una vida victoriosa y sobre todo ser cada día más como el Señor. Gracias por los minutos que nos han escuchado. Esperamos que Dios haya traído reflexión y pensamiento a su vida, pero sobre todo bendición. Dios los bendiga.